Saludamos a Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, buen día, gusto en saludarte, Marco. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, los saludo a los dos con muchísimo afecto. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues ahora sí que por partes, ayer y anoche escuchábamos pues tu respuesta fundamentalmente, donde decías, pues esto es un asunto de evidencias que se han estado presentando, creo que de manera muy clara. Hoy incluso el periódico Reforma muestra algunas fotografías de personas y titula en la parte baja de varias fotografías donde circula a quien está entregando en la ventanilla, de hecho al mismo cajero le está entregando dinero, y dice: en un lapso de 20 minutos inyectaron 1.4 millones al fondo para damnificados en la sucursal de Afirme de San Ángel. Entonces, de entrada, pues un procedimiento que no duró 2 días, Marco. Efectivamente, es un procedimiento en el cual hay diversas omisiones de parte de Morena en la información que le entregó al Instituto Nacional Electoral. La primera, te diría que no comunicaron la creación del fideicomiso. Ellos dicen que no estaban obligados a comunicarlo porque no fue constituido por el propio partido, pero cuando tú te pones a revisar ya las condiciones de creación del fideicomiso, pues te encuentras que de entrada el comité técnico que administró el fideicomiso está integrado por 6 personas. Por el equipo de Morena. Sí, por el equipo de Morena. Y luego el detalle está en que efectivamente las aportaciones son hechas por diputados, por funcionarios públicos que provienen de Morena en los cargos que ocupan, pero también el punto central que hay que enfatizar es que la salida del dinero no está registrada en favor de personas que forman parte de algún padrón de, digamos, de personas damnificadas con los sismos pasados, sino de personas que están afiliadas al partido Morena, y por eso nosotros no podemos rastrear el destino final que tuvo ese dinero, porque al recibirlo, al sacarlo en efectivo, ya no sabemos después qué ruta siguió ese dinero. Esa parte me parece que es absolutamente irregular. Efectivamente hemos detectado que hay, del universo total de los recursos, que fueron 78.8 millones de pesos hasta el momento en que nosotros hicimos el corte en la revisión del fideicomiso, hay 1.662 operaciones que corresponden a depósitos en efectivo hechas en el banco Afirme. Son 1.662 movimientos en efectivo. Hemos insistido que se trataba de una operación tipo carrusel, donde se forma una persona, deposita 50,000 pesos o montos hasta 50,000 pesos en efectivo, se sale de la sucursal y unos minutos después regresa y se vuelve a formar para poder estar ingresando este dinero. Es absolutamente irregular, es fuera del marco de la ley lo que se hizo. Evidentemente el Instituto Nacional Electoral jamás estuvo en desacuerdo con que los partidos políticos aportaran con sus recursos dinero para la reconstrucción, pero también les señalamos con toda claridad, y ustedes lo deben recordar, que les dijimos: si ustedes quieren renunciar a las prerrogativas, entonces tendrán que regresar ese dinero para que, exactamente, para que el instituto lo canalice a la tesorería, y la tesorería, a través del Fondo Nacional de Reconstrucción, determine cuál es el destino final de este dinero. Y también dijimos, le pedimos a la Secretaría de Hacienda que informe con puntualidad cuál es el destino de cada uno de los pesos que los partidos aporten para el Fondo de Reconstrucción. En el caso de Morena, nunca hicieron esas aportaciones al instituto, nunca pidieron que se dedujeran estos recursos del financiamiento público, sino que después hemos revisado que han integrado el fideicomiso. Ahora, el presidente electo nos acusa de una venganza. Pues qué venganza, o sea, nosotros no nos guiamos por un espíritu de venganza, absolutamente nada. Lo único que hemos nosotros sancionado es la existencia de un fideicomiso que tiene una creación irregular, que es manejado por funcionarios, por legisladores de Morena, por servidores públicos adscritos al partido Morena, y que no queda claro el destino final del dinero que ellos mismos sacaron, que volvieron líquido, y que obviamente al tenerlo en efectivo no sabemos cómo lo aplicaron. Por eso justamente nosotros no podemos determinar el destino final de ese dinero. Ahora, Marco, nada más recuérdanos por qué en montos de hasta 50,000 pesos. Mira, lo que pasa que en el fideicomiso se estableció con toda claridad un detalle que es importante. No podía haber aportaciones por efectivo, pero cuando los bancos tienen una regla, si hay aportaciones, entiendo que la regla es que si hay aportaciones superiores a 80,000 pesos, entonces se tiene que identificar la persona y se tiene que hacer una relación de quienes están haciendo ese tipo de depósitos en una sucursal bancaria.
Okay. En este caso ellos utilizaron pues los montos de 50,000 porque seguramente en las posibilidades de depósito en efectivo no existe, digamos, esta responsabilidad del banco de que la persona se identifique con mayor claridad y se haga la relación de quiénes son los que están haciendo este depósito. Creo que esa es la razón básicamente, fue un mecanismo de evasión de evasión de identidad de las personas que estaban haciendo el depósito. Esa es la razón que creo que está pasando. Ahora, creo que el objetivo, como bien has remarcado, para la gente morena, pues no es cuestionable, que es apoyar a la gente que resultó damnificada por los sismos de septiembre. El tema es el mecanismo que utilizaron. Es correcto, nunca hubo ninguna restricción por parte del INE para decir se puede apoyar, nada más que recuerda que el financiamiento público de los partidos políticos tiene, de acuerdo con la Constitución y con la ley, un fin específico, que es utilizarse en las actividades propias de los partidos políticos, ya sea ordinarias o de las campañas. Y por eso les dijimos, no se puede utilizar un mecanismo diferente. Ustedes díganos qué cantidad de dinero retenemos, la enteramos a la Secretaría de Hacienda, claro, les informamos a ustedes cuánto se entregó, en qué momento se entregó, y la Secretaría de Hacienda está obligada a decirnos cómo lo invirtió. Esa fue la parte que se acordó con los partidos políticos y Morena no estuvo de acuerdo con eso, pero si tú revisas la historia de ese momento, varios partidos políticos, el PRI, el PAN, el Verde, Movimiento Ciudadano, accedieron a ese tipo de cuestiones, Nueva Alianza, todos los partidos accedieron a ese mecanismo de retención y ese dinero se entregó al Fondo de Reconstrucción a través de la tesorería, salvo Morena, que constituyó este fideicomiso, pero ojo, no le avisó al instituto y tiene una obligación legal. Entonces, no es como dijo Horacio Duarte en la mesa del Consejo General, dijo él, es que entonces cuando los partidos quieren apoyar causas sociales, tienen que estar detenidos por los pruritos de la ley. No son pruritos, es un partido político que recibe dinero público y que está obligado por rendición de cuentas a decir cómo está invirtiendo ese dinero. Ese es el punto en esta parte. Ellos decidieron la creación del fideicomiso, luego dicen que no, que es un fideicomiso creado por particulares. Hemos demostrado que la operación, el Comité Técnico de Administración y todos aquellos que depositaron y que sacaron el dinero, ojo con esto, que sacaron el dinero, son personas que tienen una vinculación directa con el partido Morena, y eso es lo que el instituto ha detallado. Presume como irregularidad. Exactamente. Es correcto. Oye, Marco, a ver, digo, porque avisos me queda claro que tuvo muchos el equipo de Morena. Sí sorprende, como mucha gente sorprende la respuesta, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ya en su calidad de candidato, por lo pronto ganador a la presidencia de la República. Pero en marzo hay un aviso periodístico de Reforma sobre el fideicomiso. La semana previa al día de la elección, el periódico Milenio publica prácticamente el modus, ahora sí que la forma que se utilizó y que nos describes ahora, de cómo se ingresó el dinero, de cómo salió, daba nombres, etcétera. O sea, es decir, trabajo periodístico que ya dejaba ver muy claramente cómo se dieron las cosas. Es decir, ya sabían de qué se trataba. Sorprende un poco también, no sorprende que Horacio Duarte estuviera de repente tan molesto en la sesión de hace 2 días, como si no tuviera información, como si no hubieran podido preparar incluso una respuesta. Es correcto, y además ellos saben muy bien que nosotros los emplazamos muchos días antes de la sesión más bien de la jornada electoral. Ellos tenían información suficiente, y la respuesta al emplazamiento concreto que dieron ellos llama mucho la atención. Horacio Duarte sabe muy bien que el partido Morena en el emplazamiento contestó en una sola página, y en esa página decía que como el comité, que más bien que el fideicomiso es una creación de particulares, ellos como partido no estaban obligados a informar con relación a la creación y operación de ese fideicomiso. Falso, porque evidentemente las personas son de Morena. Segundo lugar, cuando López Obrador, en su carácter de expresidente del partido Morena, da respuesta al emplazamiento en este procedimiento, él dice que no había anunciado que iban a canalizar recursos del financiamiento público para efectos de la reconstrucción. Tú recordarás que una de las reacciones iniciales, si nos vamos a la revisión hemerográfica, vamos a encontrar las declaraciones del entonces presidente de Morena, que sí dijo que una parte del financiamiento público lo canalizarían a la reconstrucción. Y habló, ya después habló de un fideicomiso, sí, pero es un... Sí, habló incluso de la mitad de los recursos, dijo, vamos a usar la mitad de los recursos. Incluso en el momento que ocurrió esto, que fue finales del el último cuatrimestre del año del 2017,
él mencionó que se aportarían recursos hasta por el 50% del financiamiento público de los gastos de campaña del 2018. Eso es lo que yo recuerdo que anunció el presidente del partido Morena. Sí, correcto. Y después ahora en la respuesta que él dio, dijo que no, que lo que él había dicho es que invitaría a militantes y a diversas personalidades de la sociedad para que hicieran depósitos en el fideicomiso que lograran una cantidad equivalente al 50%. Eso fue lo que escribió en la respuesta que se dio al emplazamiento. Entonces me parece a mí que ellos han tratado de construir una situación que es irregular. Lo que no es claro es por qué no informaron al instituto, por qué no se transparenta esa parte. Yo creo que más allá de dimes y diretes, de descalificaciones y de señalar que hay alguna situación de venganza, o sea, ¿de qué nos estaríamos vengando nosotros? Nosotros no tenemos ninguna intención de generar un esquema de venganza en contra de nadie. Aquí lo que nosotros estamos obligados es a transparentar las finanzas de los partidos, a encontrar el origen de los recursos que usan para las campañas electorales y por supuesto para saber cómo los aplican. Obviamente nosotros, ante la respuesta de si logramos determinar el destino de los recursos, pues la respuesta es no, porque fue gente de Morena la que sacó en efectivo ese dinero. Y en efectivo no se puede seguir la línea, ¿no? No, pues ahí ya no hay manera. Oye, déjame preguntarte, Marco Antonio Baños, estamos escuchando con atención a Marco Antonio Baños, consejero del INE. En la eventualidad de que avancen las investigaciones, porque ustedes darán a las autoridades vista, ¿esto es alguna causal de nulidad de la elección, como en redes sociales se insiste, que están buscando cómo tumbarle la victoria a López Obrador? No, es absolutamente falso, esa parte no es así. Esto es un modus operandi ilegal de una campaña, se suman los dineros en todo caso a los topes de la campaña, pero no hay ninguna afectación que pudiera generar al resultado de la elección. Esa parte me parece que es, déjame decirlo así, es innecesario mencionarlo en esos términos. Obviamente no tiene un efecto en los términos que se ha mencionado en las redes sociales. El candidato electo es Andrés Manuel López Obrador, él alcanzó un triunfo contundente. No habría manera que por un procedimiento de esta naturaleza se pudiera cancelar, en mi opinión, el resultado de la elección. Él es el presidente elegido por los mexicanos y será sin duda quien gobierne los próximos 6 años una vez que se agote el proceso electoral. Pero eso no excluye la responsabilidad de que se transparente lo que ocurrió aquí y de que se establezcan las responsabilidades y las sanciones que en derecho correspondan, porque vuelvo a insistir, la información que tiene el Instituto Nacional Electoral es que hay la creación irregular de un fideicomiso, una operación extraña, es un modus operandi paralelo e ilegal de financiamiento que utilizó el partido Morena. Muy bien, pues Marco, muchísimas gracias por toda esta explicación, por lo último sobre todo, y pues atentos fundamentalmente, ¿no? Porque sí ha sido complicado, ha sido duro la respuesta por parte del equipo de Morena. Creo que les costó trabajo ayer incluso, por eso llamamos un poco la historia informativa por lo pronto del tema, ¿no? Entre marzo, entre julio o entre junio finales y ahora, porque les costó trabajo, sobre todo a Yetro Polemski, encontrar una respuesta, pero pues ahí está el informe apoyado, no se nos olvide, por 10 de ustedes en la votación final, es decir, 10-1 fue la votación para aprobar este documento, ¿no? Es correcto, somos 11 consejeros, 10 votamos en el sentido de apoyar el proyecto. Uno de nosotros dijo que no, que se vale también en estas discusiones, pero es un hecho que el procedimiento y por supuesto el expediente contienen las pruebas de lo que nosotros hemos mencionado, y mucho más allá, vuelvo a insistir, de dimes y diretes, el hecho de que nos descalifiquen o que nos señalen X o Y situaciones a los consejeros electorales no excluye y ni libera de responsabilidad del partido Morena. Se tiene que determinar la responsabilidad específica en esta materia, y creo que el tribunal tiene elementos suficientes para poder analizar este caso. Pues Marco, como siempre, aprovechar nuevamente para felicitarte como parte del instituto por el proceso electoral, que salió muy bien, y muchas gracias por toda esta claridad informativa. El INE muy agradecido con todos ustedes por la preocupación para informar sobre el proceso electoral y particularmente por este asunto. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco, muy buen día. Marco Antonio Baños, gracias, muy buenos días, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues